humble yourself before the scripture and not try and figure it out, but allow the Word of God to change you. Don't try and understand God, but let God work in your heart. Estamos aquí en esta noche To talk about a very interesting para spiritual hablar de concept. un concepto espiritual muy interesante. It's a concept that few Christians actually understand. Es un concepto que solo muy pocos cristianos lo comprenden. Some have never even heard about it. Algunos jamás han escuchado de él. And that is the influence Y eso es influencia of Greek philosophy, de filosofía griega, the teaching and thinking of the Greek philosophers de enseñanzas y de pensamientos de filósofos griegos upon the creation of the Christian religion. sobre la creación de religión cristiana. And so we want to talk about the Greek mindset. Por eso hoy vamos a hablar sobre pensamiento, cómo piensan griegos And how that compares with the Hebraic way of thinking. y cómo se compara con maneras de pensar hebrea. When the God of Israel Cuando Dios de Israel created a covenant people, creó pueblo de testamento, de pacto, and he gave them a revelation of himself, y Él les dio manifestación y revelación de sí mismo. and that revelation was contained in the scriptures Y esa revelación fue contemplada en las escrituras, that we call the Torah. lo que llamamos Torah. And the word Torah is a Hebrew Y word la palabra Torah es una palabra hebrea which means instruction. que significa instrucción. So God is saying to us, Por eso Dios nos está diciendo, this is how I want you to think. así yo quiero que ustedes piensen, This is what I want you to believe. así yo quiero como ustedes vivan. I'm not leaving you to your own devices. No les estoy dejando a su propio juicio. I'm not leaving you to figure it out for yourself. Y no estoy dejando para que ustedes adivinan todos caminos solitos. I'm going to explain to you who I am. Yo voy a explicar a ustedes quién soy. I'm going to tell you what I'm like. Yo les voy a decir cómo soy. I'm going to give you my Torah, Yo les voy a dar mi Torah, my instructions. mi instrucción. So when God created the nation of Por eso Israel, cuando Dios creó el pueblo de Israel, and gave them the scriptures, Él les dio las escrituras and built upon the revelation of Sinai, y estaba construido sobre la revelación de Sinaí, with the instructions that God gave through the prophets, con instrucciones que Dios les dio a los profetas, through the writings, the Psalms, and a través de Proverbs. salmos, de escrituras, de proverbios. There is the creation of what we call a Hebraic paradigm, Y eso es la creación de paradigma hebraica, a way of thinking, la manera de pensar, a way of looking at the la world, manera de ver el mundo, a way of looking at ourselves, la manera de ver a nosotros mismos, a way of looking at one another, la manera de vernos uno a a otro, way of looking at life la itself. manera de ver la vida misma. So you have with the coming of the Lord Jesus Por eso con la venida de nuestro Señor Jesucristo and the sending of the gospel to the nations of the earth, y envío de evangelio a las naciones del mundo, you have this confrontation. tenemos esa confrontación. Here the Jewish Messiah, Aquí es un Mesías hebreo sent by God enviado por Dios to bring a revelation of the God of Israel para traer revelación de Dios de Israel into the nations of the a earth. las naciones del mundo. Therefore, there is naturally going to be Por eso naturalmente iban a ser a confrontation confrontaciones between a Hebraic way of entre thinking manera de pensar hebraica and the way of thinking of the nations of y the la earth. de manera de pensar de las naciones del mundo. And the most significant confrontation Y la confrontación más significante took place when the Jewish believers sucedió cuando creyentes hebreos brought the gospel to the Greek-speaking world, trajeron evangelio al mundo griego hablante, which was the known world in el Europe mundo que era conocido en Europa In en the aquel Middle East. tiempo,
en the Medio Mediterranean Oeste, el basin. Mediterráneo. There was the Greek-speaking world. Era el mundo griego hablante. And this was built Y historically eso era construido históricamente on the teachings of the Greek philosophers sobre enseñanzas de filósofos griegos, like Plato como Platón, and Aristotle, Aristóteles, Socrates. Sócrates. And they had a way of thinking. Ellos tenían su manera de pensar. They had a paradigm. Ellos tenían su paradigma. What we call a Greco-Roman way of thinking. Lo que nosotros llamamos manera de pensar greco-romana. So I want to begin to explain some of this to you tonight. Por eso quiero hoy empezar a explicar algo de eso con ustedes. And if this is new material for you, Y si es un material nuevo para ustedes, if this is something you've never thought about before, tal vez es algo que jamás han pensado antes. then I want you to just kind of listen. Entonces nada más escúchenlo. Take some notes if you want to. Si gustan, hagan sus apuntes. And I pray that you would begin to study what I'm telling you for yourself. Y mi oración será que ustedes lo empiezan a estudiar por su cuenta al terminar ese In estudio. fact, this whole idea of studying for yourself Y esa idea de estudiar por tu cuenta is very much part of the Hebraic way of es thinking. una parte grande de pensamiento hebraico. Part of what has come out of the Greco-Roman paradigm Parte lo que viene de paradigma greco-romana, that created the religion of Christianity lo que creó la religión de cristiandad, was a mindset era una manera de pensar, that basically had a spiritual authority lo que tenía autoridad espiritual, tell you what to believe, dictando lo que hay que creer, and you weren't allowed ever to question y it. jamás te han permitido hacer preguntas o dudar en lo que dicen. You were simply told, believe what we, the spiritual authorities, Somos tell you, autoridad espiritual y tú tienes que creer lo que te estamos diciendo. and just do what we tell you, Haga lo que te estamos diciendo and you would be considered a good y va a ser Christian. considerado como buen cristiano. But the Hebraic mindset Pero manera de pensar hebraica would not say, believe me because I'm telling no te you, va a decir créeme porque yo te lo estoy diciendo. but believe because you study for yourself, Pero dice cree porque tú lo has estudiado. you think for yourself, Tú lo has pensado. you pray to the Lord Lo has yourself, orado al Señor por tu cuenta and you get an understanding for y tú lo yourself. has entendido por tu cuenta. This is very important Eso es muy importante for you to para que understand. tú puedas entender en This esta is a noche. fundamental truth. Es una verdad fundamental. And you will see as we continue tonight's teaching Y hoy cuando vamos a seguir con esa enseñanza vas a ver how this kind of thinking is repeated in different ways. cómo ese tipo de pensamiento está repetido de diferentes maneras. So if we begin our teaching, Y como estamos empezando nuestra enseñanza, we begin to look at the difference vamos a ver la diferencia between the Hebraic mindset entre pensamiento hebraico and the Greek mindset y pensamiento griego. as understanding that the Hebraic mindset Como manera de pensar hebraica, incorporates a personal knowledge of God incorpora el conocimiento personal de Dios, that creates faith inside of you. lo que crea la fe dentro de nosotros. This is opposed to the Greek Y eso mindset está puesto a la manera de pensar griega, that when talking about God cuando hablar de Dios will relegate God to an idea, limita a Dios a una idea, an intellectual concept. a un concepto intelectual. The Hebraic way of thinking Manera de pensar hebraica teaches us nos está that enseñando we can have a personal que relationship, podemos tener relación personal a personal relationship with con God, Dios. and within that Y relationship, dentro de esa relación con Dios, faith can rise up la inside fe of us. se levanta dentro de nosotros. And that faith Y esa fe changes us. nos cambia. It changes the way we think, Cambia la manera de pensar, changes the way we speak, la manera como hablamos, changes what we do. cambia lo que hacemos. This is very important for you to Y eso understand. es muy importante para que tú lo entiendes. The Greeks
Los griegos were very much concerned with what you thought about. se preocupaban de lo que uno piensa. The revelation of the God of La Israel revelación de Dios de Israel is very much concerned se preocupa with how you live, cómo vives, what you do, qué haces. not just what you think, No solo lo que estás pensando, but how does that thinking pero cómo ese pensar influence influye your a behavior. tu comportamiento. This is why Jesus Por eso Jesús often said, muchas veces decía, you can tell a tree tú puedes decir al árbol, by the fruit por tu fruto, that it bears. el árbol se conocerá por su fruto. And we have to learn Y nosotros debemos de aprender, to examine everything, examinar todo, every teaching, toda enseñanza, every church, toda iglesia, every ministry, todo ministerio, every pastor or teacher, cada pastor y cada maestro, by the fruit por los frutos that is born. los que trae. Does the teaching ¿Será que enseñanza bear good fruit? trae buen fruto? And this is how we make an assessment Y así lo evaluamos as to where the teaching has come from. de dónde proviene ese tipo de Has it come enseñanza. from the Lord, Si proviene de Dios or has it come from another source? o proviene de otra fuente, From the devil, de diablo, from ourselves. de nosotros mismos. And those things that, of course, that are not from the Lord, Y las cosas que no son del Señor, we have a right and tenemos derecho a y responsibility responsabilidad to reject. rechazar. Let me say that to you Yo lo again, voy a decir otra vez, because this is porque es important. muy importante. You have a biblical right Tú tienes derecho bíblico and a biblical y responsibility responsabilidad bíblica to reject rechazar that which is not from the Lord. lo que no es del Señor. Nobody Nadie has the authority tiene autoridad to tell you decirte to accept things aceptar las cosas that are contrary los que contradicen to your a understanding tu entendimiento of what the Bible de lo teaches. que está enseñando la palabra de Dios. This is very important. Eso es muy importante. So the Greeks Por eso griegos were very much focused eran muy enfocados on their intellect. sobre su intelecto. This became one of the foundations Y eso se puso como fundamento of all of Western culture. de toda cultura de oeste. So here the Jewish believers Y aquí los creyentes judíos in Jesus the Messiah en Cristo Mesías are bringing a revelation están trayendo revelación from the God of de Israel Dios de Israel to the nations of the a world. las naciones del mundo. They're bringing a Hebraic mindset Ellos están trayendo pensamiento de hebraico into a confrontation como confrontación with the Greco-Roman world. con el mundo griego-romano. Now, this is important for you to understand. Es muy importante que tú lo entiendas. Jesus, the Jewish Messiah, Jesús, Mesías judío, did not come into the world no vino al mundo to create a new Gentile religion crear nueva religión gentil, called Christianity. la que se va a llamar cristianismo. Jesus, Jesús, Yeshua in Hebrew, Yeshua en hebreo, the Jewish Messiah, Mesías hebreo, came into the world vino al mundo to open the kingdom of a God abrir el reino de Dios to the nations of a the las earth. naciones del mundo. This is very Es important muy importante because the porque la Bible Biblia is calling us nos está llamando to be disciples of ser discípulos the kingdom of God. del reino de Dios. Let me say that to you Lo voy again. a repetir. The Bible La Biblia is calling nos, you te está llamando and I y me está llamando a mí to be disciples ser discípulos of the kingdom of del God. reino de Dios. The word disciple La palabra discípulo means to be a student. significa ser estudiante. We're to be those students Tenemos de ser esos aprendices in God's school of the en, Spirit. en la escuela de Dios, And in God's school of the en la Spirit, escuela de Espíritu de Dios. God is teaching us Dios nos está enseñando how to think like Him. cómo pensar como Él.
how to speak like Him, cómo hablar como Él, how to act like Him, cómo actuar como Él, how to bear fruit cómo traer el fruto that is pleasing to del que Him. le agrada a Él. This is also very Eso important también es súper importante because many people porque mucha gente, who consider themselves lo que se llaman, Christians los que se llaman cristianos, are not real Christians no son cristianos de verdad, according to the biblical según definition. definición bíblica. The biblical definition Definición bíblica of a Christian de cristiano is someone who is a disciple es que alguien es el discípulo of the kingdom of God. del reino de Dios. Many people go to church, Mucha gente sí va a la iglesia, whether it's the Catholic Church si es iglesia católica or a Protestant o church, iglesia protestante, and they consider y themselves se consideran ser good people. buena gente. I believe in Jesus. Yo creo en Jesús. I go to church. Yo voy a la I'm a iglesia. good person. Soy buena persona. And the pastor Y pastor or the priest o sacerdote says, you're a good person. dice, pues eres buena You gente. come to church. Ven a la iglesia. You give some money. Dame algo de You dinero take care of your y family. cuida a tu familia. Everything is okay. Y todo está bien. The problem Pero is, el problema aquí it's not okay. no está bien. Because if we begin to read the Porque si scriptures, empezamos a leer las escrituras, the scripture teaches las us escrituras nos enseñan that God is looking for que Dios disciples. está buscando los discípulos. God Dios is looking está buscando for disciples. por discípulos. Do you know ¿Sabías that when you read the que Bible, cuando lees la Biblia you find the word Christian encuentras la palabra cristiano only mentioned 3 times? mencionada solo 3 veces And twice, y 2 veces the word Christian la palabra is cristiano mentioned in a negative way. está mencionada de una forma negativa And the only time it's mentioned in a positive y way, única vez cuando está mencionado en forma positiva it's about when we suffer as a Christian. es cuando dice que si sufrimos siendo cristianos. But the word disciple Pero la palabra discípulo is mentioned over 300 está times. mencionada más de 300 veces. So I ask you, Por eso te voy a preguntar, what's the most important word? ¿cuál es la palabra más importante? Christian ¿Cristiano or disciple? o discípulo? We have to think of ourselves Tenemos que decidir por nosotros mismos as disciples. como discípulos. And it's really disciples Y son discípulos who are going to be interested los que van a ser interesados in en understanding entender how the Greek philosophy cómo la filosofía griega has helped to create a religion ayudó a crear esta nueva religión, that is really non-biblical. la que no es nada bíblica. Because only disciples Porque solamente are discípulos going to say to God, van a decir a Dios, I don't want to go to the wrong church. no quiero ir a una iglesia equivocada, I don't want to be believing the wrong things. no quiero creer en cosas equivocadas, I don't want my beliefs no quiero que mis creencias to be influenced by Greek sean philosophy. influenciados por filosofía griega. I want my beliefs Yo quiero que mis to creencias be influenced sean influenciadas by the scriptures, por las escrituras, by the revelation of por God, la manifestación, revelación de Dios, by the mindset, por manera de pensar, the Hebraic mindset hebraica manera de pensar, that God created la que Dios creó when He called the nation of Israel cuando llamó al pueblo de Israel unto Himself. para sí mismo. This is important for us. Eso es muy importante para nosotros. Because again, if this is new material for you, Otra vez, si es algo nuevo para ti, I want you to take a breath, quiero que tú respires profundo, sit back, relájate and begin to think about y this. empieza a pensar en eso. So here we have the flow of history. Entonces aquí tenemos el fluir de historia. And it's very important Y es muy importante, if you're going to be a disciple of the si tú kingdom, vas a ser discípulo del reino, that you be a student of history. que seas alumno, estudiante de la historia. Study church history, Estudia la historia de la iglesia. study Jewish history, Estudia la historia hebraica.
and study secular history y estudia la historia secular so that you can get a full picture para que puedas tener todo bien puesto. of our past, Bien entendido pasado, because our past porque nuestro pasado influences us now. influye lo que somos hoy. Because as you study these Porque things, cuando estudias estas cosas, you will ask questions vas a hacer preguntas. like this. ¿Cómo así? Why are we doing this? ¿Por qué lo estamos haciendo? Why are we doing that? ¿Por qué practicamos eso? Why do we believe this? ¿Por qué estamos creyendo en eso? Why do we believe that? ¿Por qué creemos en otra cosa? Why do we celebrate Christmas on December ¿Por 25th? qué celebramos Navidad en diciembre 25? Why do we put trees in our house? ¿Por qué levantamos el árbol en nuestra casa? Why do we give each other presents? ¿Por qué estamos dando regalitos uno Is a this a otro? is this a biblical thing to do? ¿Es algo bíblico que estamos haciendo? That's a question Es buena pregunta. that you need to ask, Tú tienes que hacer esa pregunta. and you need to do your Y own tú homework tienes que hacer tu tarea de investigar to find out for yourself. para que tú encuentres las respuestas. Is this something ¿Será es algo that the Bible commands us to que la do, Biblia me manda a hacer or is this something o es algo that has simply come from tradition? que viene de tradición? Oh, and I know as soon as I talk about Christmas and trees, O yo sé, en el momento que empiezo a hablar de Navidad y de árboles, people get upset. la gente se enoja. But sometimes it's okay to get upset. Pero está bien enojarse a veces. Sometimes it's good to get A upset veces está bien enojarte. because that might provoke Tal you vez eso va a provocar en ti to read, deseo de investigar, to study, buscar las respuestas, question, hacer las preguntas and to decide for y yourself decidir por ti mismo how you want to live. cómo quieres vivir. So here again, I'm giving you, trying to give you this picture. Otra vez estamos pintando un dibujo completo aquí The Jewish Messiah para que entendamos Mesías hebraico, comes in, judío, he comes into the world, el que viene al mundo, he dies for our sin, él muere por nuestro he pecado, rises from the dead, él se levanta de los muertos, he sends the Holy él Spirit, manda al Espíritu Santo the original disciple y los discípulos originales, primeros discípulos, get filled with the se Spirit, llenan del Espíritu Santo, they begin to preach the gospel, empiezan a predicar evangelio and the gospel begins to go to the y nations. evangelio se va a las As naciones. the gospel goes into the Greco-Roman world, Y como evangelio penetra el mundo greco-romano, things begin to happen. empezaron a suceder las cosas. This is where your study of history comes in. Así entra tu estudio de historia. And as you study history, Y como tú estás estudiando la historia, you begin to see how cultural influences tú empiezas a ver cómo influencias culturales from the Greco-Roman world del mundo griego-romano begin to mix empiezan a mezclarse with the revelation that con God, revelación de Dios, that God is bringing que Dios está trayendo into the earth. a la tierra. We have to look at this mixture. Tenemos que discernir esa mezcla. The English word for this mixture is syncretism. Hay palabra, existe para esa mezcla que es sincretismo. This syncretism Ese sincretismo, is a strategy of Satan estrategia de Satanás to water down para aguar, and weaken para debilitar the body of Christ. el cuerpo de Cristo. And I believe Y yo creo that God wants to remove the syncretism que from us Dios quiere quitar ese sincretismo dentro de nosotros to bring us back to a pure para que understanding. regresemos al entendimiento puro, As pure an understanding as we can get tan puro como podemos tenerlo, of what the book of Jude says de lo que dice el libro de Judas. is the faith Es la fe once delivered to the una vez saints. entregada a los This is santos. very important. Eso es súper importante. So here again we see this confrontation Aquí estamos otra vez viendo esa confrontación between the faith, entre la fe, the Bible, la the Biblia, revelation revelación of the God of de Israel Dios de Israel, who created this el que creó
this Hebraic mindset, esa manera de pensar hebraica and this mindset, y esa manera de pensar, this paradigm, ese paradigma comes in conflict está en conflicto with the Greco-Roman mindset, con manera de pensar griego-romana and a syncretism happens. y sucede sincretismo. And as this syncretism Y happens, cuando sucede sincretismo, a new religion is created. se crea nueva religión. And this religion Y esa religión we call Christianity. es llamada cristianismo. And so we have to begin to take a step back Entonces tenemos que dar un paso atrás and look at the religion of y Christianity mirar a la religión de cristianismo and ask, is this the y religion preguntar, ¿es religión that Jesus really came to, que Jesús vino that he really came to start? a empezar? Or is this a ¿O es counterfeit? algo falso, falsificado? Is this a counterfeit? ¿Será algo falsificado? I know for some people Yo sé que para alguna gente to think of Christianity pensar de cristianismo as a counterfeit como falso, falsificado, is a disturbing thought es un pensamiento que estorba mucho, because preocupa mucho, it's their tradition, porque es mi tradición, it's their es mi family, it's familia, what they've always siempre believed. creíamos de esa forma, To think that it's a y counterfeit pensar que es algo falsificado can be very disturbing. puede preocuparnos mucho, But sometimes pero a veces the best things in our life las cosas mejores en nuestra vida begin with a disturbing encounter. empiezan a suceder cuando empezamos a preocuparnos por algo. And I'm sensing in my spirit as I Y- speak to Y you yo en ese momento cuando hablo contigo siento en mi espíritu that something is stirring inside of you. que algo va a empezar a levantarse dentro de ti. Maybe you're getting a little upset. Tal vez te estás enojando, Maybe you're getting a little bothered. tal vez te sientes molesto And your response is, I don't like what this man is y saying. tú dices, ay, ni me gusta lo que él está diciendo, I'm going to turn him off. voy a apagar la tele. I'm going to just forget this. Y vas a decir, voy a olvidar de eso. Now that's your choice. Pues es tu decisión. But I challenge you Pero te reto hoy, to keep listening. a ver, escúchame un poquito más. And don't believe me No me creas. if what I tell you No me creas si lo que te estoy diciendo is proven not to be historically true. no se prueba con hechos históricos. But if what I'm saying Pero si lo que te estoy diciendo hoy, is historically true, históricamente correcto, you have to make a choice. tienes que decidir. You have to decide. Tienes que elegir. Do I want to be a genuine disciple of the kingdom of ¿Quiero God? ser yo discípulo genuino del reino de Dios? Or do I want to practice a religion ¿O yo quiero practicar la religión, that may la not- religión, that may not really be true? la que no es verdadera? And I know that once you start to think like this, Y yo sé que en el momento que cuando vas a empezar a pensar así, it's like pulling on a thread of a proverbial sweater. es como estar jalando el hilo de suéter tejido. You know, you pull that one thread, Empiezas a jalar un hilo and a lot of things start to y unravel. muchas cosas se desatan. But that's good. Pero está bien, If what's being unraveled porque lo que se está abriendo is a cleverly disguised satanic counterfeit. es una falsificación de Satanás bien planeada. And so we want to make sure Por eso queremos asegurarnos that what we believe que lo que estamos creyendo, and what affects our life lo que afecta a nuestras is vidas, really based on the está scripture en verdad basado en las and escrituras is what is pleasing to the y Lord. lo que agrada a Dios. So we want to take a look now Ahora vamos a ver at some of the differences algunas diferencias between a Greek way of thinking, entre manera de pensar griega, what the philosophers believe and taught, lo que enseñaban y creían filósofos and what the Bible y teaches lo us. que nos enseña Biblia, Because the Bible speaks about faith,
Porque Biblia habla de la fe in terms of a real relationship with God. en términos de relación verdadera con Dios. The Bible talks about Biblia habla us walking in the faith of Abraham. de nosotros como a los que andan en la fe de Abraham. And so that faith Y esa fe affects our life. afecta nuestra vida. That faith Esa fe affects how we live. afecta nuestra manera de vivir. And that faith brings us into a relationship with God. Y esa fe nos trae a la relación con Dios. And we compare that Y lo comparamos with the philosophy of the Greeks, con filosofía de griegos, which teaches us in essence la que nos enseña en esencia that we live by our own abilities. que vivimos por nuestras propias habilidades, We live by our intellect. que vivimos por nuestro intelecto. You've heard the famous phrase, Tú escuchaste la frase famosa, I think, yo creo, therefore I por am. eso existo. And so built on that kind of Entonces, basado en ese tipo thinking, de pensar, de manera de pensar, that glorifies our intellect. eso glorifica nuestro intelecto And man y el hombre becomes the measure of all things. se eleva sobre todas las cosas. The Bible, on the other hand, Biblia, de otro lado, teaches us nos enseña that God que Dios is the measure of all things. es la medida de todas cosas. That we are Que somos, to submit our intellect debemos de someter nuestro intelecto to the revelation of a la God revelación de Dios, so that we can live para que podamos vivir in a personal en la relationship. relación personal. This is very important. Es muy importante That we can live que tú y yo podemos vivir in a personal en relationship relación personal with the Lord. con Señor. This is a key for you, Eso es la clave de todo. because if you are listening to this Porque si tú estás escuchando esto and you begin to study this y empiezas a estudiar esto and you begin to realize y empiezas a realizar, dar cuenta that the religion of Christianity que la religión de cristiandad, that you may be practicing la que tal vez estás practicando, is actually counterfeit, es una religión falsificada, but you also understand pero tú también entiendes that you really want a personal relationship with God, que quieres una relación personal con Dios. you will have a strength inside of you Entonces vas a tener fuerza dentro de ti, that says to your own heart, la que va a decir a tu propio corazón, you know, ¿sabes? it's more important to me Para mí es más to importante have a personal relationship, tener relación with God relación personal con Dios, than it is que to be part of this religion. ser parte de esa religión. I know that's a great challenge, Yo sé que es un reto tremendo. and I know that there are people in your life who would not like you thinking or talking Y like yo this. sé que hay gente en tu vida que ni va a querer escuchar y te va a odiar por decir cosas semejantes a But esas. this is the challenge of Jesus Pero es un reto de Jesús to every one of us, para cada uno de nosotros. to ask ourselves, Preguntarnos, what's more important? ¿qué es más importante? Having a relationship with the Lord ¿Tener relación con el Señor or o being a part of a religion? ser parte de una religión famosa? So I want you to think about that. Y yo quiero que pienses en eso. This is very important. Y eso es muy importante. So here we have the rationality of the Greeks, Estamos enfrentando racionalidad de pensamiento griego, which limits us to our life based on how we think. la que limita nuestra vida sobre nuestra manera de pensar. Does it make sense to me? Pues a mí ni tiene sentido en sí mismo. If something doesn't make sense to me, Si algo no tiene sentido en sí mismo, I will reject it. yo lo rechazo. Or O we, as disciples of the kingdom, somos como discípulos del reino, can say podemos decir, by faith, por fe, God, Dios, I don't understand this, no entiendo eso, but
pero I trust you te confío. that you Confío que tú, are Lord of my life, Señor de mi vida, and I want to do your will. y yo quiero hacer tu Do you, voluntad. do you see the difference? ¿Ven la diferencia? One person Una persona is living by their understanding. viviendo por su propio entendimiento, If they don't understand y si something, no entienden algo, they just reject it lo rechazan or they ignore it. o lo ignoran, Or- lo rechazan. The other person De otra persona says, well, Lord, I don't understand this, dice, Señor, no lo comprendo, but pero I'm looking to you estoy mirando hacia ti, for you to reveal to me, para que te manifiestas a mí, for you to teach me. para que tú me enseñes. This is called living by faith. Eso se llama vivir por fe. I don't make myself Lord of my own life. Yo no me hago ser Señor de mi propia vida. I make God Dios the Lord of my es life. el Señor de mi vida. One of this is one of the fundamental differences Esa es una diferencia muy fundamental between a Hebraic way of thinking sobre manera de pensar hebraica and a Greco-Roman way of en thinking. manera de pensar greco-romana. So as we build upon this, Y como construimos sobre eso, we understand entendemos that God is looking for a personal relationship with you. que Dios está buscando una relación personal contigo. The Greeks Los griegos will talk about God van a hablar de Dios in terms of a concept. en los términos de concepto. Many people who go to church Mucha gente que va a la iglesia call themselves Christians se llaman cristianos, don't really know the Lord. pero no conocen al Señor. They have a concept of God. Ellos tienen concepto de Dios. The pastor, Pastor, the priest, el sacerdote, the religious leader los líderes religiosos, gives them theological philosophy, les están dando una filosofía teológica, even instructions on how to live, hasta instrucciones cómo vivir. kind of a self-help spiritual instruction. Es como instrucciones espirituales de autoayuda. But real men and women of God Pero los hombres y mujeres verdaderos are going to be teaching you te van a enseñar how to know the Lord, cómo conocer al Señor, how to have a personal cómo tener relación personal con a Dios, personal relationship. cómo tener esa relación personal. Jesus con Él. said, Jesús dijo, we must be born again. debemos de nacernos de nuevo, We must have an encounter debemos de tener nuestro encuentro that changes our personal, internal personal el que cambia nuestra personalidad interna, our internal personal relationship. nuestra relación interna personal. This is this internal change Y ese cambio interno is a miracle. es un milagro, It's a supernatural miracle es un milagro sobrenatural, that Jesus called being born of the Spirit. el que Jesús llamó ser nacido del Espíritu. And if you're listening to me now, Y si tú hoy me estás escuchando and in your heart y en tu corazón you know tú sabes that you've never been born of the que Spirit, jamás te has nacido del Espíritu, you can right now, tú puedes en ese mismo instante, where you're sitting, allí donde estás sentadito, in your home, en tu casa, wherever you are, donde sea que you can estés, be born of the Spirit of puedes God. nacer del Espíritu de You don't have to Dios. go to church. No tienes que ahorita levantar e ir a la iglesia. You don't have somebody pray for you. No tienes que alguien venga a orar por ti allí. You can open your heart Puedes abrir tu corazón and say to the y Lord, decir al Señor, I want this personal yo quiero relationship with you. Yo quiero tener esa relación personal. Lord, come contigo. into my life. Señor, entra en mi vida. Cause me to be born of your Spirit. Ay, y hazme nacer de tu espíritu. You can use my words, Puedes usar mis palabras or you can use your own o words. puedes usar tus propias palabras. What you're doing Lo que tú haces is opening your heart es abrir tu corazón
to allow the living God a permitir a Dios viviente to come into your life. entrar en tu vida. When He comes into your life, Cuando Él entra en tu vida, that will cause you to be spiritually reborn. y ese va a provocar un nacimiento, nuevo nacimiento espiritual en ti. And everything will begin to change. Y todo va a empezar a cambiar. Your new desires Vas a tener nuevos deseos. will start to emerge. Van a empezar a nacer nuevos deseos. en You'll ti. have a desire Vas a tener deseo, to pray. orar. And nobody will be telling you you have to pray. Nadie te va a tener que decir, oye, órate. You'll have a desire Vas a tener deseo, to read the Bible. leer la palabra de Dios. You'll want to know Vas a querer saber what the God of Israel qué Dios de Israel has to say to you. tiene que decirte. And you'll want to be with other believers. Y vas a querer estar con otros creyentes. People who share your faith. La gente que comparta tu fe. People who share your desire La gente que comparta tu deseo to know the Lord. a conocer al Señor. People who share your desire La gente que comparta tu deseo to learn. a aprender. This is another important thing. Y esa es otra cosa importante. The Bible teaches us Biblia nos enseña that the beginning of wisdom que principio de sabiduría is the fear of God, es temor de Dios. is the desire to know the Lord. Es el deseo de conocer a The Dios. Greeks Los griegos said that wisdom dicen que la sabiduría is built around what I think. está basada sobre lo que yo But pienso. we don't want to be a people Pero no queremos ser esa gente who live lives limited to what we think. la que vive su vida limitada a lo que piensa. We want to be a people Queremos ser gente who live lives that are unlimited que va a vivir la vida sin límites. because we're open to the revelation. Porque estamos abiertos a la revelación. We're open to the revelation of God. Revelación de Dios. So I pray that you would hold on to this. Por eso yo oro que eso entre en su corazón. Now, as we think like this, Y como pensamos así, we see church emerge. estamos viendo levantándose la iglesia. You're with people Estás con la gente, who have the same desire los que tienen los mismos deseos, to learn, to pray, aprender a orar, to fellowship a together, comunicarse, tener compañerismo, to worship together. adorar junto. This is what happened in the beginning of the church. Eso es lo que pasó en el principio de la iglesia. People were meeting in homes. La gente se congregaba en las casas. There was no such thing as a church building No hubo tal cosa como edificio de la iglesia until about the 3rd century, hasta tercer siglo, when Constantine made Christianity the official cuando religion. Constantino hizo la cristianismo una religión oficial. But in the beginning, Pero en el principio, believers los creyentes were meeting together everywhere. se veían en todo lugar, se encontraban. They met in En homes, casas, they met in shops, en las tiendas, in the forest, en bosques, on the beach. en la playa. I would like to be part of that church. Ay, me gustaría ser parte de la iglesia de la playa. Hallelujah. Aleluya. But when they met together, Pero cuando se encontraban, there was not a hierarchy no hubo ninguna jerarquía of authority. de autoridad. There was a spiritual authority, Sí, hubo la autoridad espiritual, but the spiritual authority pero la autoridad espiritual comes from the people viene de la gente, who recognize that authority la que reconoce esa autoridad, in men and women of God en los hombres y mujeres de Dios, who have wisdom and los que tienen experiencia y sabiduría and an anointing y ungimiento and a revelation from God. y revelación de Dios. It's not an authority No es la autoridad that is created by an institution la que está creada por una institución, in which the institution la cual institución says to you, dice a ti, this is a leader, eso es tu líder, you obey them. obedézcalo. This is wrong. Eso está mal. It comes out of the whole Roman mindset Viene de pensamiento romano, that creates Caesar la que está creando a un César as an emperor como emperador, who rules over el people. que está reinando sobre la gente. And that Caesar Y ese César
uses that authority está usando su autoridad to intimidate, para intimidar, manipulate, para manipular and control. y controlar. This is the opposite. Eso es todo opuesto. The opposite El opuesto of what the Bible de lo teaches, que Biblia nos está enseñando, of what Jesus taught de lo que Cristo enseñó about authority sobre la autoridad in his kingdom. en su reino. He said the leaders in his Él kingdom dice que los líderes en su reino would be the servant. van a ser siervos. That is, they would help Que others. eso significa que van a servir a los demás. They would lift up Los others. van a estar levantando. They would equip others. Los van a estar equipando, Teach, enseñando, train, entrenando, encourage, alientando and equip y equipando each one a cada uno to fulfill para cumplir the purposes of God el propósito de Dios in their life. en su propia vida. This is very important Eso for es you. muy importante para ti. Remember earlier we talked about Recuerdan que ya hemos dicho, counterfeit religion? estamos hablando de religión falsificada. Well, here's one of the ways. Aquí es una de las formas, Here's one of the questions you una de can las ask preguntas que tú te puedes hacer to look at the fruit para ver en los frutos of your church, de tu iglesia, of your religion. de tu religión. Is ¿Será your church, que tu iglesia, your leader, tu líder, your pastor, tu pastor, your priest, tu sacerdote serving está sirviendo the purpose of God los propósitos de Dios in your life? en tu vida? Are they teaching you? ¿Te están enseñando? Are they training ¿Te you? están entrenando? Are they lifting you up ¿Te están levantando to fulfill para cumplir the purpose of God in el your life? propósito de Dios en tu vida? Or are they just simply people O tal vez son solamente la gente that run a church service? que está administrando servicio en la They iglesia. teach Te enseñan or they preach. o predican, They just expect you to come esperan que tú vas a llegar and you come. y tú vienes, But are they actually discipling you? pero en realidad te están discipulando, Are they teaching and training te you? están enseñando y entrenando. Remember what I said before Recuerda lo que hemos dicho antes about disciples? sobre discípulos. Every church Cada iglesia exists existe to make disciples. para producir discípulos. So a question, Por eso la pregunta, are you a disciple? ¿serás discípulo tú? Is your church, ¿Tu iglesia, is your leader tu líder, making you te está convirtiendo a disciple? en un discípulo? Helping you grow, Ayudándote a crecer, helping you learn ayudándote a aprender as a disciple. como discípulo. If it's not, Si no, my question, mi pregunta, is this church ¿será tu iglesia really practicing biblical religion? estará tu iglesia practicando la fe bíblica? This is a very important Es question. una pregunta súper importante. I don't want to be part of a counterfeit church. Yo no quiero ser parte de iglesia falsificada. And I want to be part of a church that's really practicing Yo quiero ser parte de la iglesia que en realidad practica biblical religion. la fe bíblica. And so this is why studying history Por eso estudiando la historia is so important. es tan importante. This is why learning about Por eso aprender sobre Hebraic ways of thinking, la manera de pensar hebraica, Greek ways of thinking la manera de pensar griega, is so es important. tan importante. Because when you begin to look at these two different ways of thinking, Porque cuando empiezas a ver esas dos formas de pensar and then you watch their influence in church y history, luego das cuenta de su influencia en la iglesia de la historia, you see the syncretism, ves ese sincretismo, the mixture, la mezcla and the creation en la creación of a new, de nueva, non-biblical, no bíblica, counterfeit falsificada religion. religión. This is important to Es understand. muy importante que lo entendamos. This is why studying this Por eso estudiar todo eso is not just an academic exercise, no es nada más ejercicio académico, but it's a prophetic challenge, pero es un reto profético, a prophetic challenge reto profético
that asks us, para preguntarnos mismos, are we a disciple of the kingdom? ¿somos discípulos de Cristo Jesús? Am I helping others ¿Estoy ayudando a los demás learn, a aprender, change, cambiar, grow, crecer, bear fruit traer el fruto for the kingdom of para el God? reino de Dios? Very important Muy questions. importantes preguntas. Am I learning? ¿Estoy aprendiendo? Am I changing? ¿Estoy cambiando? Am I growing? ¿Estoy creciendo? Am I bearing fruit? ¿Estoy trayendo fruto? More fruit Más fruto for the kingdom of para el God. reino de Dios. And if I'm not, Y si no lo hago, I have to repent. tengo que arrepentirme. And if I am, Y si lo estoy haciendo, then everybody I meet, entonces todos con quien encuentro, I'm going to ask the same voy a question. hacer las mismas preguntas. Are you learning? ¿Estás aprendiendo? Are you changing? ¿Estás cambiando? Are you growing? ¿Estás creciendo? Are you bearing fruit ¿Estás trayendo fruto? as a disciple Como discípulo of the kingdom of del God? reino de Dios. In our last few minutes, I want to talk a little bit about church Y en nuestros últimos minutos pocos que quedaron voy a hablar de la iglesia. because this is so important for Porque es us tan importante para nosotros. in terms of how we look at this. En los términos de cómo lo estamos viendo. Because for many people, Porque para mucha gente, church la iglesia is like a religious theater. es como teatro religioso. We go Vamos allí and we observe y observamos the religious ritual rituales religiosos. in the front, Enfrente, whether it's at the altar si es en el altar or on the o platform. sobre la plataforma, People perform. la gente hace su espectáculo. They perform the religious ritual. Están haciendo ritos religiosos. People in the audience, La gente en audiencia, they observe it, en auditorio están observando. and they're taught Y los enseñan that that's their responsibility. que eso es su responsabilidad. You simply go, Ir, you observe the ritual, observar rito, maybe you participate in a little way, tal vez de alguna manera pequeñita participas, you sing a song or two, cantas una o dos cancioncitas, maybe you would have a communion, tal vez vas a tener comunión or you would pray. o vas a orar, But that's, in many churches, that's about it. pero así en muchas iglesias sucede. And then you leave Y luego te vas and you live your real life. y vives tu vida verdadera. And so there is this separation Entonces sucede esa separación between a spiritual life entre la vida espiritual and your real life. y tu vida verdadera. But what the Bible teaches, Pero lo que enseña la Biblia, there's no separation. no hay separación. All of life Toda la vida is spiritual. es espiritual. In fact, De verdad, one of the Hebrew words una de las palabras hebreas for worship para adoración is the same word es la misma palabra for work. para trabajo. So your work during the week, Entonces tu trabajo durante la semana, whatever work you do, lo que sea tu trabajo, can be worship for you puede ser o adoración, if you bring God into your si workplace. tú traes llevas Dios contigo al lugar de You trabajo, bring God into your job. si Dios es parte de tu trabajo. And some of you are thinking, how do I do that? Ay, ¿cómo lo voy a hacer? Muchos van a decir. It's simple. Muy sencillo. If you have a Hebraic Si mindset, tú piensas como hebreo, if you have a life lived according to the Bible, si tú vives tu vida según la Biblia, you receive Jesus into your life, si Cristo está llenando tu vida, you receive the Holy si Spirit, recibes el Espíritu Santo, He lives in you. Él vive en ti. He goes with you wherever you Él go. va contigo donde sea que te vas. All you have to do O todo lo que tienes que hacer is acknowledge es Him reconocerlo in your heart en tu corazón when you're at work cuando estás en el trabajo and say, Lord, y decir, Señor, I invite you. te invito, Come to work with me. vamos a trabajar. Help me, teach me. Ayúdame, enséñame. Use things at work Usa las cosas en el trabajo to help me para ayudarme learn and change and grow a aprender, crecer y cambiar and bear fruit y traer el fruto as a disciple of your kingdom. como discípulo de tu reino.
I discovered this many years ago in my own life, Yo descubrí eso hace muchos años en mi propia vida. and it changed my whole way of thinking, Y esto cambió toda manera de pensar. my whole paradigm. Toda mi paradigma. Remember how we started ¿Recuerdan cuando al principio hablamos de paradigma? this message, tonight's message about ways of thinking? Estamos hablando de maneras de pensar hoy. Well, my whole way of thinking changed, Cambiará mi toda manera de pensar and instead y en lugar de of fighting luchar with myself conmigo mismo and the work y situation, con la situación de trabajo, I don't like this, I wish eso it no was me different. parece, me gustaría que sea diferente. I said to the Lord, Yo digo al Señor, use this úsalo to teach me. para enseñarme. Now everything changed. Ahora todo se va a cambiar. Like that, my mindset, Sí, mi manera de pensar, my mindset changed. mi manera de pensar se cambia. In that moment, Y en ese momento I became a disciple of the yo kingdom. convertí en discípulo de reino. I no longer was living by what I thought Ya no voy a vivir por lo que pienso yo, and what I understood. lo que yo entendí. God was changing my way. Dios está cambiando mi manera de pensar. God was changing Dios me está cambiando the way I was thinking, como yo estoy pensando. the way I was relating to myself, La manera como me relaciono conmigo mismo. the way I was relating to my boss, La manera como yo relaciono con mi jefe, my coworkers. con mis compañeros de trabajo. Everything's changed. Todo se cambia. We're starting to come to the end of our program Ya tonight. estamos terminando nuestro programa del hoy. And I know that you probably have many questions. Y yo estoy seguro que tienen 1000 preguntas. But I'm going to continue teaching here at the Veracidad channel. Pero aquí en Veracidad Channel te voy a seguir enseñando. And we're going to continue talking about this Y vamos a seguir hablando de eso as we continue these meetings. en las reuniones que sigan. So tune in No olvides prender tu tele and join us in the rest of the programs. y sigue nuestros programas. May God bless you, Que Dios te bendiga, teach you, que te enseña, equip you, que te equipa and cause you to grow y produce crecimiento. and bear fruit Y que te traes muchísimo fruto for the kingdom of God. para el reino de Dios. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen Amén. and amen. Y amén.